Simplemente, bueno, darles la bienvenida, veo muchas caras conocidas. Este curso estaba dirigido justamente a la gente de nuestra generación, o de mi generación para arriba, que somos, digamos, los más ignorantes, entre comillas, o que manejamos el AutoCAD básicamente, así que me parece que se está cumpliendo el objetivo. Simplemente decirles que, como siempre cuando comienzan estos cursos, remarcamos, estamos, digamos, satisfechos por el hecho de que sean cursos gratuitos para toda la matrícula y que sean a través de la plataforma Zoom para poder llegar hasta el último rincón del distrito y que todos los colegas tengan las mismas oportunidades. Este curso de iniciación lo va a dar el arquitecto Leo Morea, que ya es conocido de la casa, ha dado varios cursos y da cursos en este momento de SketchUp, y este es el primero que va a dar de AutoCAD, esperemos que no sea el último. Así que, Leo, te paso la palabra y podés comenzar con el curso. Bueno, Diego, gracias. Sí, se me escucha bien ahí, sí. Primero, al igual que como hacemos en prácticamente todos los cursos, agradecer obviamente la invitación y la posibilidad de poder brindar el curso obviamente de manera gratuita y abierto a todos los matriculados. Como bien decís, es un curso de AutoCAD inicial, digamos, y más allá de que el conocimiento que puedan llegar a tener todos los que están participando y todos los que están inscriptos, también es un poco de ayuda general, digamos, de poder perfeccionar incluso a los que, a pesar de todo, tengan algún tipo de conocimiento previo, ¿no? Poder perfeccionar un poco eso y, bueno, ir de a poco, aunque sea, mejorando un poco la dinámica, el entendimiento, el aprendizaje en sí, y la metodología de trabajo, que también eso es algo que yo trato de remarcar mucho. Mis cursos en general, tanto este de SketchUp, o bueno, también otros tantos que he dado, apuntan mucho a no solamente a explicar y ver las herramientas en sí, digamos, a explicar el programa, que por ahí eso no es nada de otro mundo, entre comillas, sino que también lo que trato de transmitir en todos los cursos es una metodología de trabajo, una forma de elaborar, una manera de llevar adelante el método, digamos, y que ustedes, digamos, si es la primera vez que agarran el programa, o bueno, ya tienen conocimiento, no importa, les sea más fácil esa primera aproximación, les sea más fácil bueno, ese camino, ¿no? Eh, el curso en sí son, bueno, 4 módulos, los llamamos módulos acá, son encuentros virtuales como el que vamos a tener hoy. En esos encuentros trataremos de ver la mayor cantidad de contenido posible, digamos, pero también a mí me gusta que el curso, más allá de lo que está estipulado, de lo que por ahí entiendo que debería ser como programa y contenidos a brindar, me gusta que pueda haber, digamos, de su parte esa recepción y también esas ganas de querer aprender un poco más o focalizar o ver qué temas de los que estamos viendo por ahí son más importantes para destacar, ¿sí? Más allá de ese programa inicial que yo trato de estipular de contenidos. Entonces, bueno, es importante eso, es importante ese ida y vuelta. Eso está bueno en las clases, en este tipo de clases, que son clases en vivo, en definitiva. Eh, Lograr ese ida y vuelta está bueno porque, bueno, enriquece muchísimo más el curso y los contenidos. Eh, Así que, bueno, en estos 4 módulos trataremos de, bueno, de ver, como les decía, las herramientas básicas de aprendizaje y también algunas no tan básicas, que también dependerá un poco de ustedes y cómo practiquen y cómo por ahí se metan de lleno en definitiva con el programa, ¿sí? La clave, como este curso y cualquier otro, es la práctica, no hay otra alternativa, digamos. Yo les puedo enseñar las herramientas, pero si no hay práctica, no hay ejercicio, no hay maneras digamos, no hay método práctico, no va a haber forma de que ustedes tengan dudas, ni mucho menos de que yo los pueda ayudar, ¿sí? La idea, más allá de los contenidos que vayamos viendo clase a clase, es que ustedes vayan planteando dudas y vayan, ¿viste? Hablando o consultándome o planteando cuestiones particulares para tratar de, bueno, enriquecer mucho más el curso en sí. ¿Bien? Así que bueno, lo primero antes de meternos en el programa, yo acá ya estoy compartiendo la pantalla del AutoCAD en sí. Lo primero por ahí que me parece importante antes de nada, de mostrar nada, es familiarizarnos más que nada, si nadie ha hecho ningún curso en el aula 9, familiarizarnos previamente con lo que es la plataforma, porque yo en la plataforma, en la aula 9, básicamente voy a ir subiendo todos los contenidos del curso.
como así también las clases grabadas. ¿Sí? Las clases grabadas, bueno, como habrán visto, esta clase está siendo grabada para después ser editada y subida en la página del colegio. Y bueno, los accesos y demás los iremos subiendo en Aula 9. Entonces, lo primero que quería mostrarle, de manera media básica y sin meternos en mucha profundidad, es que por ahí los que no han abierto nunca el aula, van a encontrar primero principal toda la oferta de cursos vigentes y los que ya han pasado en el colegio. Y acá arriba del todo, el primero, porque es el último que básicamente se está brindando, es el de curso inicial AutoCAD, ¿sí? Van a ingresar acá donde dice curso, y si no están logueados, ¿sí? Van a tener que poner su contraseña y su usuario, ¿sí? El usuario es el número de matrícula, ¿bien? Y la contraseña es su número de DNI, ¿sí? No hace falta que se registren en general, porque puede ser que no esté, pero en general ya están todos cargados en el aula 9. Si tienen algún problema, después paso, creo que lo tengo por ahí, el WhatsApp de quien la administra, ¿sí? La página, por si tiene algún inconveniente para ingresar, ¿sí? Pero bueno, una vez que ingresamos, ahora sí, dentro del curso, ¿sí? Curso inicial AutoCAD, bueno, yo voy a ir subiendo acá, bien, los contenidos de clase a clase, ¿sí? La clase, este sería el módulo 1, bien, acá está más o menos lo que vamos a ver en esta clase, y yo voy a ir subiendo acá, por ejemplo, la documentación para el ejercicio que vamos a hacer en el curso, y también ya les dejé, por ejemplo, la descarga del programa, ¿sí? Yo les puse la versión de AutoCAD 2019, no sé bien cuál es la versión que por ahí más les conviene a ustedes, yo les brindo esa, que es como una versión intermedia, yo creo que en esta computadora tengo una versión un poquito más nueva, pero bueno, no importa, es lo mismo. Tengo la 2021 acá. Pero si tiene una versión más vieja, no hay problema. Si tiene una versión, no sé, AutoCAD 2012, no hay problema. En general, la base del AutoCAD, y principalmente para lo que lo usamos nosotros, es más que suficiente. No necesitamos tener el último AutoCAD como para poder trabajar, ¿sí? El formato, digamos, la base del programa es bastante repetitiva, digamos, a lo largo de las versiones, ¿sí? No ha cambiado demasiado. Bien, pero bueno, entonces en la página de Aula 9, sí, yo iré subiendo todo. Las clases grabadas se van subiendo unos días después por ejemplo, la de hoy quizás está subida para el jueves, ¿sí? O algo parecido. Está bueno por si por ahí no solo si se la perdieron, sino también para repasar un poco los contenidos, ¿sí? A veces en la clase, si paso alguna cosa media rápida, está bueno repasarla o ir viéndola después, en diferido, para fijar los conocimientos, ¿sí? Pero bueno, esto como antesala de iniciar el curso. El programa que yo les dejé para descargar de AutoCAD tiene incluso las indicaciones de cómo instalarlo, y creo que hay un video, no me acuerdo si es esa la versión, pero creo que hay un video explicativo también, así que les muestra el paso a paso. No quiero andar mucho en eso para no perder mucho tiempo de clase, pero cualquier cosa, si alguien tiene algún problema, yo ya dejé mi mail de consultas, ¿sí? leomaria@gmail.com, o si no, esto dependerá si ustedes quieren, armo un grupo de WhatsApp también, y los pongo a todos, los que estén interesados, obviamente, no a todos. El que quiera estar me avisa y vamos ingresando al grupo, ¿sí? Y de última, las preguntas y demás las podemos ir haciendo por ese lugar. Bien, pero bueno, no quiero demorarme mucho en la instalación del programa en sí, porque por ahí algunos ya lo deben tener instalado previamente. Entonces, hoy como primera clase, hoy como primera aproximación al programa, vamos a ver primero lo que es el espacio de trabajo. Sí, el espacio de trabajo es básicamente lo que están viendo ahora en pantalla. Es la disposición de las herramientas. Puede variar un poco en alguna versión, pero la base de todos los AutoCAD más o menos es la misma. Y también hay que tener claro algo con el AutoCAD, que primero es un programa muy complejo, tiene muchísimas funciones y se usa para muchísimas otras cosas que además de la arquitectura, digamos, además de hacer una planta corte y vista para un proyecto. Entonces, van a encontrar una cantidad de herramientas y una cantidad de elementos que quizás no los usen nunca, que quizás no sean aplicables a lo que ustedes pretenden del programa, ¿bien? Pero bueno, sepan que si uno se pone a investigar un poco todas las herramientas y todas las solapas y todas las cosas que tiene el programa en sí, van a encontrar un montón de funciones, e incluso también a veces asusta a tanta cantidad de cosas que hay, o medio como que nos sentimos que estamos en, en, en un programa, digamos, muy complejo para lo que uno lo necesita. Yo siempre por ahí hago el paralelo del AutoCAD
como para bajarlo un poco a tierra y tratar de quitarle ese lugar, digamos, de laburo, que básicamente el AutoCAD es como si fuese nuestro tablero de dibujo, o sea, es el espacio donde nosotros vamos a dibujar, es como si tuviéramos el lápiz y una hoja y estamos ahí trabajando sobre ese espacio, ¿bien? No es ni más ni menos que eso, solamente que obviamente es una herramienta digital y tiene un montón de ayudas que nos van a permitir a nosotros ese mismo proceso que quizás a mano tiene una complejidad, tiene ¿no? una determinada, un determinado mecanismo, bueno, poder hacerlo de manera más simple, poder ¿no? Ayudarnos en el buen uso del programa, a mejorar esa dinámica de trabajo y hacer todo mucho más rápido y también mejor, ¿por qué no? Así que bueno, a ver si voy a... Ahí va. Bueno, primero y principal, que por ahí lo más valioso, como les decía, es este espacio de trabajo. Yo ya lo abrí directamente. Cuando ustedes abran el programa, directamente le va a aparecer acá una opción que dice eh, generar un archivo nuevo, generar una plantilla nueva, ¿bien? O iniciar dibujo, no sé bien cómo les puede llegar a aparecer. Básicamente, no hay nada muy raro ni nada muy distinto. En realidad, si ponemos acá en nuevo, van a ver que hay un tipo de plantilla, ¿sí? Que es esta, que es ACAD ISO, ¿sí? Porque tiene que ver con el tipo de, de normas y configuraciones que ya tiene la plantilla hecha, bien, que es con la que trabajamos básicamente nosotros. Hay plantillas así igual que esta, que son, por ejemplo, para trabajar con pulgadas, para trabajar con otro tipo de normas, bien. En este caso, el tipo de normas que ya viene preconfiguradas, e incluso el que está por defecto en el programa es el que obviamente usamos nosotros. Y como les decía, bueno, tenemos, digamos, como dos grandes paquetes en cuanto al espacio de trabajo, digamos, lo que estamos viendo en pantalla, que es como si fuese la barra superior, ¿sí? Toda la barra que vemos acá arriba, ¿bien? Que tiene todo el ancho de la pantalla, y que tiene como una especie de solapas, donde cada una tiene como agrupadas las herramientas, ¿sí? La solapa de inicio es la que por ahí aglutina todas, o en realidad la mayoría de las herramientas que más vamos a usar, ¿sí? Eh, como les decía hoy, puede cambiar un poquito el formato, depende de la versión que tengan, pero más o menos andan todos por este lugar, ¿sí? Y más, obviamente, en estas primeras herramientas que iremos viendo, ¿sí? Las van a encontrar de manera muy similar o muy simples, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de solapas que, bueno, tienen que ver con otro tipo de configuraciones y herramientas, ¿sí? De inserción, ¿ves? Cuando trabajamos con bloques, todo lo que ve, por ejemplo, la solapa de anotar, es todo lo referido, por ejemplo, a la inserción de cotas, inserción de líneas, inserción de textos, todo eso, todas esas herramientas, digamos, complementarias. Configuración paramétrica, que en general, por ejemplo, no lo usamos de manera convencional, ¿sí? O sea, eso es para ir a usarlo de manera un poquito más compleja. Después, no sé, configuraciones que tienen que ver por ahí con elementos más particulares, ¿sí? Que algunos lo iremos viendo, otros no entran en esta instancia del curso, ¿sí? Porque como les decía, es un curso inicial y exclusivamente aplicado a arquitectura, ¿sí? Vamos a incluso hacer un ejercicio que tiene que ver con reproducir la documentación de una vivienda. Eh, Básicamente va a ir todo, digamos, por ese lugar, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, en esta barra superior van a encontrar un primer paquete de herramientas, ¿sí? Un paquete principal de herramientas, ¿sí? Que es el que más vamos a usar, incluso los que más vamos a usar son los que están a la vista: propiedades, capas, anotación, modificar y dibujo, ¿sí? Todos esos son los principales que vamos a ir usando. Después acá por defecto, yo acá a la izquierda tengo una solapa que es la de propiedades, ¿sí? Que esta puede ser que la tengan abierta o no. Fíjense que depende cómo sea también su metodología de trabajo, lo pueden tener ahí abierta cuando la tengo yo, o en otros casos cerrarla, ¿sí? Lo iremos viendo igual en el desarrollo del curso. Y después por acá abajo está el segundo paquete de herramientas, que en realidad no son tanto herramientas, sino que son las configuraciones de nuestro trabajo, digamos, de nuestra hoja, en definitiva. Si ustedes piensen que cada una de estas solapas que tenemos acá arriba, ¿sí? Que dice dibujo 1, y si yo toco acá el más, van a ir apareciendo solapas nuevas. Estas son como si fuesen nuestras hojas, ¿sí? Hojas de trabajo, que son obviamente infinitas, porque fíjense, si yo me voy alejando con la ruedita del mouse,
bueno, voy encontrando un espacio prácticamente infinito, bien, para trabajar sobre este lugar, si es una dimensión que nos permite, bueno, no tener justamente un límite físico, y acá arriba seguirán apilando todas esas, no solamente las que puedo ir generando con este archivo, sino también por ahí las que puedo llegar a abrir de otros archivos complementarios, ¿sí? Puedo tener varios archivos al mismo tiempo abiertos, ¿bien? Pero bueno, la que refiere a la planta, digamos, la que está en la parte inferior, ¿bien? Tenemos acá en la primera instancia, ¿sí? Como 3 solapas nuevas, ¿sí? Una que es el modelo, que es donde nosotros vamos a estar trabajando, digamos, en nuestro espacio de trabajo en definitiva, y después unas solapas que son de presentación, que estas las iremos viendo obviamente más adelante, que tiene que ver con formatos de hojas o formatos de visualizaciones, ¿sí? Por ejemplo, en esta de presentación podríamos configurar el tipo de impresión o cómo queremos que se vea en definitiva nuestro archivo, ¿bien? Para poder, qué sé yo, generar un PDF, generar un archivo para imprimir, ¿bien? Pero lo que tiene que ver con el espacio de trabajo, con la configuración, digamos, con la generación de las líneas, del dibujo en sí, va a estar todo dentro de la solapa del modelo, ¿bien? Y después por este lado, sí, en toda siguiendo en la barra inferior, van a encontrar también otro tipo de configuraciones que las iremos viendo de a poco, ¿bien? Hay de todo un poco, cosas más complejas y cosas más simples, que tienen que ver con ángulos, con tipos de referencias, bueno, y algunas cosas más, ¿sí? Eso como pantallazo general. Después iremos viendo algunas cosas más en particular e iremos profundizando en las que más nos interesen, ¿sí? Después está acá en el medio, ¿sí? Que esto también puede variar, depende la función, perdón, la versión que tengan de AutoCAD. Es lo que es la barra de comandos, donde nosotros podemos operar, digamos, nuestro archivo, tanto seleccionando las herramientas como las que tenemos acá arriba, ¿sí? Eligiendo la herramienta línea, por ejemplo, o directamente tecleando, ¿sí? O escribiendo cuál es el comando, ¿sí? Como si fuese una orden. Nosotros, por ejemplo, escribimos línea, apretamos Enter, y en vez de abrir, digamos, ir a buscar el atajo, que es el que tenemos acá, que es referencia de línea, bueno, directamente lo abriríamos, bueno, pero a partir de un comando, ¿sí? Son distintas maneras de trabajar, yo no digo ni una ni otra, eso lo irán, digamos, viendo ustedes también a ver qué es lo que les parece más práctico. Hay unas herramientas que está buena trabajarla por comandos y hay otras que es más fácil directamente ir al atajo, que el atajo es básicamente este símbolo que estamos viendo, ¿sí? De ayuda en el espacio de laburo, ¿sí? Lo primero principal que vamos a hacer una vez que abrimos el archivo, ya habiéndonos metido un poco en lo que es la configuración en sí del espacio de trabajo, es la configuración de unidades, ¿sí? Es algo fundamental en nuestros primeros pasos, digamos, dentro del archivo, porque si nosotros tenemos mal configuradas las unidades, lo más probable es que después cuando queramos exportar esta documentación que generemos, esa documentación lo más probable es que esté mal escalada o con malas referencias, digamos, de valores de línea o de unidades, ¿sí? Entonces es importantísimo, antes que nada, corroborar o configurar lo que son las unidades, ¿sí? Para eso, lo único que tenemos que hacer, sí, ahora sí vamos a usar el espacio de comandos. Podemos tocar directamente acá o directamente escribir. Vamos a poner unidades, ¿sí? En el teclado escriben unidades y ahí automáticamente, fíjense, en el centro de la pantalla aparecieron, ¿sí? Las funciones que están asociadas a eso que yo escribí. Si yo escribo, por ejemplo, uni, me van a aparecer, ¿sí? Como si fuese el glosario, ¿sí? O como si fuese un buscador, todas las herramientas, ¿bien? Que empiezan con la palabra uni, ¿sí? Como se lo ponga como de ejemplo. Nosotros vamos a poner unidades, vamos a apretar Enter. Entonces nos va a aparecer una solapita nueva que es la unidad de dibujo, ¿sí? Si voy muy rápido, si ven que hay algo que no quedó del todo claro, me escriben ahí en el chat, que yo lo tengo ahí a mano abierto, y voy respondiendo a alguna duda si es muy urgente, ¿sí? Entonces, escribimos unidades, va a aparecer esta nueva ventana que dice unidades de dibujo, y lo que tenemos que configurar acá es, bueno, justamente nuestras unidades de dibujo de ¿sí? Esta hoja de trabajo, ¿sí? Lo primero principal es si vamos a trabajar con qué tipo de unidades, perdón, ahí va, sí. Si vamos a trabajar con pulgadas, por ejemplo, fracciones, bueno, lo que queramos en nuestro sistema es un sistema decimal, o sea que vamos a dejar acá decimal, generalmente viene configurado así. Vamos a configurar la precisión. La precisión significa cuánto es, digamos, cuántos ceros, en definitiva vamos a ver a la derecha, ¿sí?
¿Por qué nos permite esta precisión? Porque, bueno, depende de la escala que estemos trabajando, depende la dimensión, entre comillas, de escala en la que nosotros estemos laburando, también es la precisión que vamos a poder darle, ¿sí? No tiene sentido poner toda esta cantidad de ceros si solamente voy a trabajar, no sé, con cada 10 centímetros, cada 12 centímetros, ¿sí? Entonces es difícil, digamos, o no tiene sentido en realidad ahondar tanto la precisión y quizás no resuelve el trabajo, por ejemplo, poner 3 ceros solamente en la precisión del trabajo. Si estamos hablando de una pieza de ingeniería, por ejemplo, algo milimétrico, que necesitamos una precisión mucho más certera, seguramente esta configuración la cambiemos. ¿Bien? Pero bueno, en principio por ahí. Y lo más importante que es la escala de inserción. La escala de inserción, generalmente por defecto, viene en milímetros, nosotros vamos a ponerla en metros, ¿sí? Porque va a ser la unidad de referencia, entonces, que nos va a permitir trabajar y exportar los archivos o importar los archivos en los dos casos de manera correcta, ¿sí? Esto significa que una unidad de medida, ¿sí? Va a hacer referencia a un metro. Es decir, cuando escribamos 1 en nuestro dibujo, ese 1 va a representar justamente un metro, ¿sí? Esa es la referencia de metro. Y si escribimos 0,5, será 0,5 metros, ¿bien? Esa es la referencia para poder escalar todo de manera correcta, ¿bien? Entonces, simplemente es unidad de dibujo, corroborar que esté en decimales, lo más probable es que esté. La precisión dependerá de la escala del trabajo, pero yo creo que ahí vamos a estar bien. Y la escala de inserción, que eso casi siempre viene en decimales, pónganlo en metros. Bien, entonces le ponemos aceptar y ya automáticamente queda configurado. En general, esta configuración la hacemos una sola vez y no hace falta que la tengamos que hacer de vuelta, pero por las dudas, ¿sí? Si lo mecanizan, pueden, digamos, cada vez que abran un archivo, corroborarlo, ponen unidades, corroboran que esté todo bien, bien, le ponen aceptar y listo, ¿sí? Es una instancia previa antes de empezar a trabajar que está buena tenerla como mecanismo, ¿bien? Ahora, una vez que tenemos ya más o menos eso claro, digamos, espacio de trabajo, unidades ya configuradas, lo primero que vamos a configurar, y que por ahí es importante ya mecanizarlo antes de nada, antes de empezar a trabajar, es lo que está referido a las propiedades de capas o a las configuraciones de capas, ¿sí? Eh, las capas dentro de AutoCAD, y por lo menos para lo que nosotros, o el uso que nosotros le damos, termina siendo, digamos, una herramienta casi, le diría, fundamental. Porque toma, en definitiva, un rol, ¿sí? Muy importante, no solo en la organización de nuestro archivo, sino también en cómo después nosotros eso lo vamos a convertir en un PDF, o lo vamos a llevar a una gráfica, o lo vamos a mandar a imprimir, ¿sí? O directamente lo imprimimos en casa. Es decir, la configuración correcta de capas, en esta instancia, no solamente va a ordenar el archivo, sino que además también nos va a servir para el momento que tengamos que exportar, ¿sí? Nuestra documentación. Entonces, antes de empezar a hacer nada, antes de ni siquiera hacer una línea, lo primero que tenemos que hacer, además de configurar las unidades, es configurar nuestras capas, ¿sí? Primero principal, obviamente la configuración de capas la vamos a encontrar acá en esta solapita que está como en el centro de la pantalla. Si están en una versión un poquito más vieja, las capas le van a aparecer como si fuese en una solapa por ahí un poco más resumida que esta, ¿sí? Pero también en la parte superior, ¿sí? De eso dependerá un poco cómo está, pero digamos, la lógica o la dinámica de la herramienta es muy similar. Si nosotros desplegamos acá donde está el número 0, ¿sí? Van a desplegar en definitiva todas las capas que están disponibles o todas las capas en definitiva que tenemos dentro de nuestro archivo, ¿sí? Por defecto se genera una capa sola, que es la capa 0. Esta capa vamos a tratar de no tocarla y no dibujar mucho sobre ella, pero es una capa que se va a generar automáticamente, si no es algo que esté mal. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, más allá de eso, es ir a donde dice propiedades de capa, ¿sí? Y dentro de propiedades de capa, entonces nos va a aparecer una ventana de configuración, donde nosotros vamos a, ahora sí, darle justamente las propiedades o asignar las propiedades a las capas, ¿sí? Buena pregunta. ¿A qué llamas capas? Bueno, la capa, en definitiva, tanto para AutoCAD como para cualquier otro concepto, es básicamente en un mismo archivo, ¿sí? Organizar diferentes cosas, tanto líneas como elementos geométricos, como imágenes, lo que ustedes quieran, ¿sí? Es decir, organizar los elementos en determinadas instancias. Es decir, una capa viene a referenciar, digamos, como si fuese un grupo o un elemento, ¿sí? Determinado.
cuantas más capas tengamos, más elementos para organizar el archivo vamos a tener. Y lo importante de la organización de las capas, no solamente, como les decía hoy, es dividir los elementos en cada uno de ellos, sino también es que a esas capas, o esos elementos agrupados, si quieren, si por ahí le quitamos un poco el concepto de capa, vamos a poder aplicarle propiedades particulares. Propiedades particulares pueden ser de color, pueden ser propiedades de valores de línea, pueden ser propiedades hasta de impresión. ¿Sí? Todo lo que se encuentre dentro de esa capa va a tener una determinada configuración o una determinada propiedad. ¿Sí? Esa propiedad la vamos a ir aplicando justamente o administrando justamente desde esta solapa, ¿sí? Desde las propiedades de la capa. Entonces, si yo, por ejemplo, agrupo en una misma capa todas las líneas referentes a dibujo, ¿sí? Les podré poner un nombre y sé que todas van a estar agrupadas en ese lugar. Si necesito una capa nueva para agrupar, por ejemplo, las líneas de cota, podré hacer una capa donde estén aglutinadas, digamos, todas esas referencias de cotas, ¿sí? Y así con cada uno de los elementos. El orden y la dinámica de las capas, o cómo lo voy a organizar, eso le diría que es casi personal y depende un poco de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo les puedo decir algunos tips, que es lo que pensaba hacer ahora, de cuáles son por ahí los elementos que, a mi consideración, deberían tener como configuración base para una capa, ¿sí? Para un archivo, perdón. ¿Sí? No sé si quedó claro el concepto de capa, porque por ahí sí yo lo di por sentado, pero bueno, más o menos la lógica de las capas, ¿sí? Para por ahí sacarlo un poco más abstracto y sacarlo un poco del concepto de AutoCAD. Las capas es como si fuesen grupos, ¿sí? Elementos que yo puedo agrupar y que a esos elementos que agrupé puedo visualizarlos, no visualizarlos, ponerle color, sacarle el color, ponerle un valor de línea, configurar algo para luego imprimir, es decir, todos esos elementos que estén dentro de esa misma capa, estén agrupados en esa misma capa, eh, logran, digamos, bueno, tener esa determinada configuración. Ahí, y Silvia acota, son como calcos. Bueno, algo parecido a eso, ¿sí? Nosotros podríamos tener, imaginando y volviendo otra vez al juego de lo que estábamos hablando hoy, de que por ahí el AutoCAD es como si fuese nuestro tablero de trabajo, bueno, es como si nosotros pusiéramos justamente eh, calcos claro, exactamente. Todos esos elementos, digamos, son a la referencia, digamos, de, de, de hojas, como si pusiéramos una hoja encima de la otra. Y cuando no queremos ver una, sacamos una de esas hojas, entonces la configuración es distinta, ¿sí? Yendo al paralelo de los cálculos. Eli, ¿vos tenés una consulta? Que veo que tenés la mano levantada. Sí, Bueno, yo, ¿qué tal? Yo tengo una versión un poco más vieja, 2013, y a mí en lo de propiedades, a mí me sale sí. administrador de estado de capas, 2013 el que yo estoy usando. ¿Es lo mismo? Bueno. Sí, Es lo sí, es lo mismo. mismo. Cuando lo abriste aparece una ventana parecida a esta. Parecida, sí. Bueno, está bien, perfecto. Sí, sí. Eso es lo que yo le decía hoy por ahí de lo que yo le decía de las versiones, ¿viste? Hay algunas versiones que por ahí tienen una lógica que cambia un poquito, la herramienta cambia un poquito el nombre, pero la base sí va a ser siempre muy similar, ¿sí? Está bueno que vayan aclarando y más. Incluso la versión 2013 no es tan vieja, no está tan mal, en el sentido de que por ahí no ha cambiado demasiado, ¿sí? De la versión 2013 a esta que estoy usando yo, por ejemplo, que es la 2021, ¿sí? Así que no hay problema con eso. Eh, Marcelo también consulta si cada vez que iniciamos un dibujo hay que configurar esas capas o sirve de dibujo a otro. Bueno, en realidad sí, cada vez que iniciemos un trabajo nuevo, tenemos que configurarlas. Como metodología de trabajo, yo lo que hago generalmente es tener un archivo, ¿sí? Con mis propias configuraciones de propiedades de capa, de líneas de cotas y demás. Eh, ¿Por qué? Porque si no, cada vez que tengamos que iniciar un archivo nuevo, ¿sí? Lo más probable es que va a pasar eso, ¿sí? Que cada vez que lo abramos, tengamos que configurar todo de cero, ¿sí? Lo cual nos lleva mucho tiempo y además tampoco garantizamos de que siempre quede igual, ¿no? Se supone que uno cuando hace no sé, uno tiene más o menos una lógica de su propio trabajo, ¿no? Entonces busca que también todas las cosas queden más o menos similares o con la misma impronta. Bueno, si nosotros tenemos que configurar cada vez que queramos iniciar las capas, las cotas y cada una de las cosas, se hace bastante tedioso. Entonces, primero y principal, por ahí no quiero ahondar mucho en eso, pero sí se tengan en cuenta que, bueno,
lo ideal sería, antes de hacer ningún archivo, es configurar todo nuestro espacio de trabajo, guardar un archivo, este archivo como una plantilla nuestra propia, ¿sí? Personal de cada uno, y cada vez que vamos a iniciar un trabajo nuevo, un dibujo nuevo, abrimos ese archivo, esa plantilla personal, digamos, y ya tenemos todas las cosas configuradas, ¿sí? Eso es lo ideal. De ahí a que lo hagamos, en la práctica a veces es difícil, ¿sí? Es una recomendación. Está bueno mecanizarlo y tomarlo como lógica, ¿no? Estaría buenísimo. Eh, si no, bueno, cada vez que abran un archivo van a tener que configurarlo, ¿sí? Estarán ustedes también en la organización del trabajo, ¿sí? Por lo pronto vamos a empezar a configurarlo y después le iremos dando un poco la dinámica para ahí qué es lo más fácil y qué es lo mejor, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. Propiedades de capa, ¿sí? Cuando entramos a propiedad de capa, o fíjate acá al costado dice Elio que estabas consultando, administrador de propiedades de capa, ¿sí? Ya fíjate que al costado está más o menos la lógica. O sea, en realidad es la misma nombre de la herramienta, solamente que cambió un poquito acá en esta versión, pero es lo mismo. Bueno, vamos a encontrar en esta ventana nueva, ¿sí? Unas cuantas configuraciones, unas cuantas herramientas, ¿sí? Que por ahora no nos vamos a volver locos en todas, ¿sí? En todos estos símbolos, en todo lo que configura, todas las cosas que podemos hacer configuración de las capas, sino que lo que vamos a hacer es una configuración más elemental, ¿sí? Suponiendo que estamos volviendo otra vez al paralelo del tablero de dibujo, ¿sí? Uno generalmente cuando dibuja en tablero, por ahí tiene, qué sé yo, 2 o 3 estilográficas o algún tipo, una punta particular, un lápiz de trazo grueso, una microfibra, es decir, tenemos como si fuesen nuestras puntas de trabajo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer acá es imitar un poco esa lógica. Podemos agarrar y decir, bueno, se fijan acá, hay un simbolito nuevo, hay un simbolito que tiene como si fuese una estrellita, ¿sí? Medio como en dorado. Acá está así, en otra versión puede ser que tenga un signo más, no importa. Busque el símbolo que diga nueva capa, básicamente, ¿sí? Que es el que diga nueva capa, y cuando hacemos clic acá, va a aparecer en este listadito una fila nueva, ¿sí? Donde nos va a permitir poner el nombre. Y lo que vamos a poner justamente en este nombre, en vez de capa 1, vamos a ponerle justamente qué tipo de referencia quiero que tener. Por ejemplo, un trazo fino. Entonces escribo fino y ya voy como organizando un poco. Entonces, todo lo que yo vaya a meter, digamos, de mis líneas dentro de esta capa, va a tener una configuración de trazo fino. ¿Bien? Les digo este ejemplo porque hago el paralelo justamente con esto que estamos hablando, nuestras puntas de trabajo, nuestros elementos básicamente gráficos. Pero no es la única forma, ¿sí? Y tampoco es la única manera de organizar. También podemos tener capas que hagan referencia a elementos. Por ejemplo, a muebles, a vegetación, no sé, a imágenes, lo que ustedes quieran, ¿sí? Es decir, esto volvemos otra vez a la comparación de cómo eran las capas. Las capas tienen que ver justamente con elementos que agrupamos, ¿sí? Entonces, vamos a tener una punta, entre comillas, que va a ser fina, ¿sí? Vamos a hacer una nueva, vamos a poner una que diga media, y vamos a hacer una nueva que diga gruesa, ¿sí? Como para tener la referencia, ¿no? de 3 tipos o 3 valores de línea distintos. ¿Bien? Por ahora solo le pusimos nombre, pero lo más importante de la configuración no es en realidad el nombre es solamente para identificarla, sino que son todas estas configuraciones que tenemos acá al costado, bien que yo las voy abriendo un poquito para que ustedes las vean mejor y entiendan un poco. Lo primero que tenemos para configurar, ¿sí? de nuestras capas es, por ejemplo, el color, ¿sí? Este color no hace referencia al color en sí que va a tener el elemento cuando vaya a estar impreso, sino que hace una referencia a cómo lo identificamos en el archivo. Es decir, lo que yo vea, todas las líneas que vea, por ejemplo, de color, ¿sí? Toco acá y le pongo color magenta, este que está por acá, todas las líneas que vea de color magenta, yo sé que están referenciadas a la capa fina. ¿Sí? Después, antes de imprimir, puedo decir que todo salga en blanco y negro, no importa. No se guíen por estos colores. Lo que importa de esto es identificar justamente cuáles son, más o menos, los elementos de las capas, ¿sí? Porque si no en el dibujo, ahora parece todo muy, muy simple, pero cuando empecemos a dibujar y tengamos 8000 líneas, ¿sí? Va a ser muy difícil saber cuál era fina, cuál era media, cuál era gruesa, ¿sí? Va a ser complicado. Entonces los colores nos van a ayudar a referenciarlo. Entonces, por ejemplo, podemos poner al fino el magenta, al media le podemos poner el color azul, o cualquier cosa, ¿eh? Y al gruesa le ponemos el rojo, ¿sí?
Entonces tenemos distintos colores que hacen referencia a cada una de las capas, ¿sí? Esto, como les decía, es un detalle más de visualización que de otra cosa. Lo que nos importa, o lo más importante, es lo que está en estas dos configuraciones, lo que dice tipo de línea y grosor de línea. Tipo de línea es justamente el tipo de línea que va a tener esa capa, es decir, línea continua, ¿sí? Línea punteada, línea con algún tipo de simbología particular, es decir, hace referencia a cómo va a ser el trazo, ¿sí? De esa referencia de capa, ¿sí? Fina, media, gruesa. Puede ser continua, ¿bien? O si tocamos acá, nos va a desplegar valores de tipo de línea, ¿sí? Que bueno, como les decía, esta es la continua, la que tenemos acá, y si venimos acá a cargar, vamos a encontrar entonces otros tipos de trazos, ¿sí? Todos estos vienen por defecto, ya los trae el programa, que pueden ser, bueno, líneas, ¿sí? Líneas punteadas, línea, punto, línea, ¿sí? Bueno, doble puntos, es decir, hay un montón de variantes que tienen que ver, bueno, con distintos anchos de esas líneas, ¿sí? Esa seguilla de líneas, más chicas, más grandes, con separaciones determinadas, es decir, hay de todo. Bueno, vamos a suponer que nuestra línea, voy a volver para atrás, que es la que a nosotros nos importa un poco, la fina, ¿sí? Va a seguir siendo continua, ¿sí? Porque es un trazo continuo que nosotros tenemos que hacer. Y generalmente estas tres las vamos a dejar iguales, ¿sí? Pero está bueno tenerlo en cuenta. Y lo otro importante de la configuración de cada una de estas capas es el grosor de la línea, ¿sí? Que es esto que yo le decía. Si yo tengo diferentes estilográficas con diferentes, por ejemplo, grosores o distintos valores, bueno, yo debería asignarle a cada uno de estos, para que también responda a los nombres, al fino, medio grueso, un valor de línea diferente. Entonces, tocamos acá donde dice por defecto, y vamos a asignarle, bien, el grosor de la línea, ¿sí? En general, si van a trabajar 1 en 100, ¿sí? Que por ahí es un valor intermedio de impresión, digamos, de escala de impresión, yo les diría que el valor fino usen tipo de grosor de línea 0,05 o 0,09, ¿sí? Cualquiera de esos dos. ¿Bien? Para un grosor medio, podemos usar, por ejemplo, 13 o 15. ¿Bien? Si ya eligieron el 5, yo les diría que ahora elijan el 13. Y para un grueso, un trazo grueso, les diría que por ahí, entre 18 y 20. ¿Sí? En este caso, 18. ¿Bien? Entonces, cada una de estas líneas, de estas capas, perdón, todo lo que esté dentro de esas capas, va a tener un valor de línea determinado, ¿sí? Va a ser más fino, un intermedio, o va a ser más grueso, ¿sí? Y en este caso van a ser todas líneas continuas. Voy a crear una capa nueva, que ya no va a tener que ver con el valor de línea en sí, sino que, por ejemplo, le voy a poner proyecciones. ¿Sí? Todo lo que en mi planta se vea como una proyección, puedo asignarle un color, vamos a poner un amarillo, ¿sí? Y para que se vea como una proyección, no puede ser una línea continua. Tiene que ser justamente una línea, bien, voy a ir acá a cargar, por ejemplo, este modelo, ¿sí? Ahí. Entonces fíjense qué tipo de línea es el continuo, y este, bueno, se llama ACAD, ISO, no sé qué, o sea, no importa. Bien, tiene un nombre particular, pero yo ya sé que no es una línea, como decía, no es una línea punteada, una línea con raya, no importa, lo que sea. ¿Sí? Yo le pongo este ejemplo, pero, por ejemplo, si fuese, voy a crear una nueva. Si fuese, por ejemplo, ejes medianeros, ¿sí? Si yo quiero diferenciarlo así, voy a ponerle otro color cualquiera, voy a elegir en el trazo de la línea una que responda justamente a trazo largo y punto. ¿Bien? Esta de acá. Entonces yo ya sé que todos los ejes medianeros van a tener ese valor perdón, ese tipo de línea. ¿Bien? Y el grosor de la línea, bueno, dependerá obviamente de eso. Yo creo que si es una proyección, debería ser, me parece, ¿no? En 3, un valor intermedio. Después podrá variar, pero... Y si, por ejemplo, es un eje medianero, justamente para que se marque y se vea bien, podemos llegar a ponerle 0,20. Puede ser nuestro valor más grueso, en definitiva, en nuestro proyecto. ¿Sí? Fíjense cómo casi sin meternos demasiado en el dibujo, sin pensar ni siquiera empezar a hacer una línea, ya estamos estableciendo algunas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo encaramos o cómo vamos a organizar en definitiva este archivo. ¿Sí? También podemos crear una nueva, que sea, por ejemplo, solo para las cotas. ¿Sí? Para nuestras cotas de dibujo. O sea, la verdad que la organización de todo esto puede ser, le diría, casi infinita.
Cuanto más la complejicen, ¿sí? Vamos a ponerle valor continuo, y las cotas obviamente van a ser un poquito más finas, así que vamos a ponerle 13. Cuanto más lo complejicen esto, obviamente, mejor va a quedar organizado el archivo, y también mejor van a poder trabajar ustedes, ¿sí? Porque obviamente esto les va a organizar bastante el espacio de trabajo y la manera de trabajar, ¿sí? Ahí hicimos una configuración, después esto vuelve a lo mismo, es bastante personal y ustedes también irán haciendo la suya, ¿sí? Silvia ahí aporta, o no sé si es más que una consulta, es un aporte, y a las anotaciones de las cotas y texto, claro. Yo, por ejemplo, todo lo que es textos y cotas, por ejemplo, lo pondría en esta capa, ¿no? Le pondría, vamos a ampliarlo, vamos a poner textos y cotas. Entonces ya sabemos que todo lo que tiene que ver con ese tipo de líneas o de configuración en sí, elemento en sí, perdón, va a estar dentro de esa capa, ¿sí? Bien. Eso como primera instancia y teniéndolo como clave. Esto es la administración de las propiedades de capa, ¿sí? Podemos cerrarlo. Y ahora, una vez que ya configuramos todos esos elementos, cuando despleguemos ahora la barrita, que en realidad esto que estamos viendo acá es el atajo, es como si fuese el acceso fácil o la manera fácil del trabajo, desplegamos la barrita y fíjense que ahí nos aparecieron todos los elementos, de manera más resumida, ¿sí? Pero nos aparecieron todos los elementos y todas las capas correspondientes. ¿Bien? Depende en qué capa estemos, es decir, qué capa esté seleccionada. Fíjense que se queda ahí marcada y se pone como si fuese en color. ¿Sí? Que es la capa en la cual vamos a estar trabajando. Es decir, todo lo que hagamos, todas las líneas, todos los elementos que hagamos, van a estar dentro de esa capa y referenciados a esa capa. A medida que nos vayamos moviendo, ¿sí? Cada uno de los elementos se va a ir colocando, ¿sí? O alojando en cada uno de esas capas, ¿sí? También nos puede pasar que haya un momento en lo cual por ahí nuestra organización, vamos a suponer que acá tengo una que dice instalación sanitaria, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver, todo lo que tenga que ver dentro de mi proyecto referido a la instalación sanitaria, lo voy a colocar dentro de una capa. Y por ahí en algún momento, ¿sí? Si estoy dibujando no sé, la documentación de la planta de albañilería, por ejemplo, no me interesa ver específicamente toda la instalación sanitaria. Entonces lo que voy a hacer es, cuando tenga que configurar, perdón, trabajar sobre mi archivo en sí, puedo apagar, ¿sí? Puedo dejar de ver eh, todos todos los elementos que estén dentro de esa capa. Es decir, las capas además me permiten visualizar elementos por momentos sí, por momentos no. Es decir, prender o apagar elementos, ¿sí? O capas, en definitiva. Y de esa manera, ¿sí? También trabajar más cómodo, ¿sí? Porque si apago, por ejemplo, las cotas, la instalación sanitaria y no sé qué otra cosa más, por ahí libero un poco la planta y puedo trabajar un poco más cómodo y empezar a hacer otro tipo de elementos, ¿sí? Otro tipo de organización del elemento, ¿sí? Laura consulta si vas a imprimir en un en 100 y además en un en 50, ¿tenés que tener dos capas distintas? En realidad, no. O sea, podrías, ¿sí? Porque vuelve a lo mismo. Vos podrías tener capas de escala 1 en 100 y capas de una escala 1 en 50, ¿sí? Es una forma. Pero también tenemos, en realidad, en este caso particular, yo lo que haría es, que lo vamos a ver obviamente, no ahora, pero lo vamos a ver, es distintas configuraciones para los textos, ¿sí? Nosotros vamos a agarrar un texto y a ese texto sí le vamos a poner escala 1 en 100 o escala 1 en 50. ¿Por qué? Porque obviamente el tamaño de ese texto no es lo mismo, ¿no? Para verlo en una escala 1 en 100 que en 1 en 50, ¿sí? En 1 en 100 tendrá que tener un tamaño, en 1 en 50 otro. Entonces, para poder configurar correctamente, lo que vamos a hacer en realidad es hacer propiedades de textos, en ese caso, o de cotas, depende de lo que sea, ¿sí? Las capas podríamos hacerlo, pero en realidad tienen más una referencia a lo que estaba diciendo hoy, más a la organización en sí del archivo, o en todo caso a valores de línea, colores y toda esa referencia, ¿sí? Entonces, depende de la capa que estemos, ¿sí? Como les decía acá, se va a marcar o se va a sombrear, ¿sí? La capa en la que estamos trabajando, y acá hay unos simbolitos que tienen que ver con prender o apagar capas, ¿sí? Que es como si fuese una, eh, una lamparita, entre comillas, ¿sí? Un foco.
Cuando está prendido o apagado, fíjense que se va a cambiar de color, ¿sí? Entonces significa lo que yo prenda y apague, lo voy a ver o no lo voy a ver, ¿sí? Ahora lo vamos a ver de manera práctica cuando vamos a unas líneas, ¿sí? Pero digamos, las configuraciones también están por acá. También si, por ejemplo, quiero que haya una capa que no se pueda ni borrar, ni tocar, ni siquiera seleccionar, puedo bloquearla, ¿sí? Y al bloquearla, no hay forma de que la borre accidentalmente o la mueva del lugar, ¿sí? Hay distintas configuraciones, por eso vamos a ir obviamente viéndolas en el transcurso del uso del programa en sí, ¿no? Pero para que entiendan, digamos, la complejidad y lo importante que son en realidad las propiedades de capa o la buena utilización de las capas en el archivo, ¿sí? Pensar que hay gente que no usa las capas para trabajar, ¿sí? Dibuja todo sobre la capa cero, lo cual complica y hace que el archivo sea mucho más complejo, ¿bien? Eso en cuanto Perdón, a, como le decía, a capas, ¿sí? Esa configuración es esencial, ¿sí? Ahora parece medio complejo, pero nosotros podríamos tranquilamente, a partir de esta configuración, ponerle que yo quiero que todos mis archivos más o menos tengan este orden. Bueno, voy a ir acá, archivo, guardar como, y voy a guardar por ejemplo, este archivo base, como si fuese mi plantilla. Le voy a poner así. Es la manera más fácil, hay otras maneras, pero es la manera más fácil. Yo voy a guardar esto, entonces cada vez que yo quiera iniciar un archivo nuevo, voy a ir a buscar ese archivo como referencia y ya va a tener esta configuración de capas hecha. ¿Sí? Es una manera bueno, nada, de hacerlo más fácil, ¿sí? Podemos generar una plantilla y que eso también complejiza algunas cosas, pero por ahí como una manera más fácil de resolverlo, una vez que tenga una configuración que ustedes creen que es la correcta, ¿sí? La van a empezar a usar como base, como referencia, de acá para cualquier archivo o cualquier trabajo que inicien, ¿sí? Abren esta plantilla y antes de hacer ninguna modificación para mandarse alguna macana, abren esta plantilla y otra vez van a ir a guardar como, ¿sí? Archivo, guardar como, y ahora sí, le ponen, por ejemplo, proyecto, tanto, ¿sí? No importa. Entonces, se garantizan, ¿sí? De que la plantilla no la pierden, esa plantilla la van a usar siempre como base para cualquier archivo, pero a partir de este que generaron, bien, yo ya tengo mi referencia, en definitiva, de configuraciones de capas, de anotaciones, textos y todo lo que vayamos haciendo, ¿sí? Ahora hicimos solo el de las capas, pero bueno, esta referencia tómenla o ténganla en cuenta para cualquier tipo de configuración que hagan previa del archivo, ¿sí? De cualquier archivo, perdón. Ahora, lo que por ahí me gustaría, eh, para guardar es simple, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, depende de la versión, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tenemos unos atajos, ¿sí? Que es como si fuese una hoja nueva. Si se paran acá arriba les va a decir hoja nueva, abrir, guardar, guardar como, ¿sí? Estas cuatro acciones, herramientas, son las más clásicas y más convencionales de las que van a usar siempre, ¿sí? Pueden usar cualquiera de estas. Y si no, tocan acá el simbolito del AutoCAD, que les va a abrir como si fuese el archivo, ¿bien? Y a partir de ahí les van a abrir todas las opciones, ¿sí? Nuevo, abrir, guardar, guardar como, exportarlo, iremos viendo todo, ¿no? Pero en este caso, como les decía, guardar como, y van a generar un archivo nuevo sin perder el anterior. Fíjense que el de plantilla yo lo mantuve. Hice uno nuevo que se llama proyecto. ¿Bien? Ahí porque estaba consultando, Silvia estaba consultando eso. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? sí, El Sergio. grosor, el grosor de las líneas, Sí. la parte del grosor ISO, ¿en dónde la encuentro? El grosor de la línea, cuando ISO, entras en propiedades de capa, ¿sí? Que fue la configuración que hicimos de la capa, vas a encontrar lo sí, que dice grosor de línea. sí. Bien, vas a Todo, tocar pero directamente sobre acá y te va a abrir una ventanita nueva que dice grosor de línea con todos los elementos. sí, pero no, la ISO, puede ser que el 2015 no la tenga. No, 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 tienes que tenerla, tienes que tenerla. Que diga ISO. No, vos estás diciendo el tipo de línea, no el grosor de línea. Ah, El grosor de línea es el tipo de línea. Cuando entras acá, ¿sí? Yo cargué sí, la ISO trazo, largo punto, no importa. Yo la cargué, fui. Una vez que abrí, digamos, el tipo de línea, fui a la opción que dice cargar. listo. Está Bien. bien, Y gracias. ahí encontré el listadito. ¿Sí? Espectacular. Gracias. Bien. Perdón. Bueno, no está bien también.
Lo que vamos a hacer ahora, sí, ahora que ya hicimos esta configuración de propiedad de capas, después iremos sondando un poco más en el resto de las configuraciones, pero lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer unos dibujos, unas líneas o unas referencias, ¿sí? Para eso nos vamos a centrar en este primer paquete, este paquete de dibujo, bien, que anda por acá, donde tenemos determinados formatos de líneas, o determinados formatos de dibujo, como lo llamo acá, ¿sí? Tenemos líneas convencionales, ¿sí? Que son segmentos básicamente, es de un punto A a un punto B, ¿sí? Nosotros vamos a estipular esa medida. Fíjense que cuando yo me quedo parado un cachito arriba de la herramienta con el mouse, me va a aparecer automáticamente como si fuese una configuración, perdón, una explicación extra. Cada herramienta en la cual yo me posicione ahí arriba, ¿sí? Polilínea, por ejemplo, si me queda un ratito, me va a dar una breve explicación de cómo funciona. E incluso acá abajo, fíjense en la parte inferior de ese recuadro, va a decir cuál es el atajo para teclearlo, ¿sí? En vez de, como le decía yo hoy, en vez de ir a buscar la polilínea y hacer clic acá, ¿sí? Lo que puedo hacer es escribir pol, que es el atajo que tiene la polilínea, aprieto enter y directamente me va a abrir esa herramienta, ¿sí? La línea, cuando me posiciono acá, el atajo es línea, no tiene mucho secreto, pero bueno, cada una de las herramientas, ¿a qué voy con esto? Cada una de las herramientas y cada uno de los elementos que tenemos en el programa tiene un atajo, tiene una referencia, ¿sí? En el nombre de su comando. Entonces, si yo encuentro, ¿sí? Me acostumbro a trabajar cuál es el elemento, perdón, cuál es el nombre de ese atajo, puedo también mecanizar un poco mi forma de laburo a partir de eso, ¿sí? Eso, como ustedes prefieran. Si les resulta fácil, lo pueden hacer por ese lado. Si elegimos la herramienta línea, vamos a la más fácil, que es justamente generar un segmento. Una vez que lo abrimos, o sea, perdón, que cliqueamos en la herramienta, el cursor nos va a indicar, en este caso, precisar un primer punto, ¿sí? Nos va a decir, bueno, elijan o seleccionen en la pantalla cuál es el primer punto donde vamos a crear una línea. Lo que podemos hacer nosotros básicamente, ¿sí? Sin enroscarnos demasiado y sin volvernos locos, hacemos un clic en la pantalla, ¿sí? Un clic cualquiera, y cuando nos desplazamos, fíjense que ahí apareció del color, que fíjense que tiene el color magenta, que es el color de mi capa, la capa fina, ¿bien? Un elemento o un segmento, ¿sí? No se preocupen mucho ahora por la medida, la distancia, ahora después iremos perfeccionando eso un poco. Pero lo más importante es que ese primer elemento, ¿sí? Ese primer punto de inserción, va a tener como referencia un ángulo, una inclinación, una distancia, va a responder, digamos, a esa configuración o esos parámetros que yo le establezca, ¿sí? Ese punto de referencia es un punto cualquiera en mi espacio de trabajo, no es muy importante para lo que nosotros trabajamos, en definitiva, concentrarnos mucho en la cuestión paramétrica, ¿sí? Porque el AutoCAD es un programa en definitiva paramétrico, ¿sí? Que trabaja sobre X, Y y Z, pero no nos importa mucho eso a nosotros en esta instancia, ¿sí? Entonces precisamos un punto cualquiera en la pantalla y movemos el mouse, desplazamos el mouse y van a aparecer estas ayudas del dibujo, ¿sí? Estas ayudas de gráficas, donde por ejemplo si nos ponemos, casi les diría en ángulo recto, va a aparecer una referencia que dice grado 0, ¿sí? Fíjense ahí abajo en el cursor, dice 0 grados. Y arriba, en azul, nos está mostrando una medida, que es nuestra distancia de trabajo, ¿sí? Nuestra longitud de la línea, ¿sí? Que en este caso está en una medida descomunal porque yo estoy en un zoom, estoy, digamos, alejado a mi pantalla, no importa mucho eso. Lo que importa es que el segundo clic que hagamos, ¿sí? Va a generar entonces una línea o un segmento que fue entonces del punto A, que fue el primero que toqué, al punto B. ¿Bien? Automáticamente el programa, como entiende que yo voy a encadenar una cantidad de líneas, me va a preguntar si quiero precisar un tercer punto, ¿sí? Y yo puedo hacer, vuelta, un tercer clic y volver a hacer otra línea, un cuarto clic e ir dibujando, ¿sí? Siguiendo un poco los parámetros. Fíjense que ahí me puse para arriba y dice 90 grados, me pongo para el otro lado y dice 180, me pongo hacia abajo a la izquierda y me va a tomar 135 grados. Fíjense cuál es la referencia que toma de grado 0, ¿sí? Grado 0 sigue siendo 0 grados y para este lado, ¿no? Estoy tomando 135 grados, que sería 45 grados en definitiva, ¿bien? Y así puedo ir dibujando con esas ayudas de dibujo e ir encadenando una línea, que en principio parece infinita, hasta que yo
decida, digamos, que ese es mi punto final, ¿sí? Mi punto final es, básicamente, o como le indico que es mi punto final, aprieto escape, ¿sí? La tecla de escapar, ¿sí? Que está en nuestro teclado, arriba a la izquierda, ¿sí? Que es la que le va a indicar o le va a asignar al programa que justamente terminamos con esta herramienta, que no queremos hacer más líneas, ¿sí? Entonces vuelve a la herramienta principal, que sería la de selección, ¿sí? Que es la que tenemos acá. Todo esto que hicimos acá, básicamente, son todas líneas que, fíjense, si nosotros pasamos por arriba con el mouse, es como que nos las va a ir, no seleccionando, pero medio como sombreando, ¿sí? O resaltando, y nos va a ir indicando entonces que son todos elementos que fuimos creando. ¿Bien? ¿Cómo hago para seleccionar esos elementos? Bueno, si yo toco con el mouse, hago un clic sobre la línea, automáticamente la voy a seleccionar, ¿sí? ¿De qué punto a qué punto? Bueno, del punto A al punto B que generé, ¿sí? Es decir, ese tramo o ese segmento que generé recién, ¿sí? Porque las líneas, mal que mal, son elementos, ¿sí? Independientes. Cada una de estas líneas va a mantener una independencia con respecto a la otra, ¿sí? Fíjense que puedo ir seleccionando cada una. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar más de una línea? Bueno, si toco una y después toco la otra, automáticamente, por defecto, el programa ya tiene seteado o preconfigurado que todas las selecciones a partir de esa primera, ¿sí? Se van a ir sumando una a otra. ¿Bien? Fíjense, cuando me paro arriba de la otra, aparece ahí en chiquitito un signo más, ¿sí? No sé si lo llegan a ver, pero bueno, en mi cursor empieza a aparecer un signo más, lo cual significa que yo estoy sumando selecciones. Fíjense que sumé y básicamente seleccioné una por una cada una de las líneas. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo quiero deseleccionar? Es decir, quiero dejar de seleccionar alguna de esas líneas. Bueno, la forma es apretando el Shift. El Shift es, dentro de nuestro teclado, la tecla que tiene como una flecha hacia arriba, ¿sí? Que tiene como una flecha indicando hacia la parte alta del teclado. Bien, yo voy a mantener apretado esa tecla, ¿sí? Está abajo a la derecha, básicamente, a la izquierda, perdón. Manteniendo apretado la tecla Shift, puedo volver a tocar sobre las líneas, y fíjense que ahora el simbolito se puso un signo menos, lo cual me está indicando que yo cada cosa que vaya a tocar y seleccionar, la voy a eliminar, entre comillas, de este paquete de selecciones. Fíjate, ahí deseleccioné estas 4 líneas, perdón, estas 5 líneas, y me quedaron solamente seleccionadas las que están en azul o están sombreadas. ¿Sí? Es bastante simple. Tiene que ver solamente con un mecanismo de trabajo, o más o menos ir normalizando o mecanizando las herramientas o la metodología, ¿sí? También tenemos otra forma de seleccionar. Si aprieto escapar, si escape, voy a deseleccionar todo, ¿sí? Voy a volver otra vez siempre para atrás. Acuérdense que esto de tocar escape va a ser fiel, digamos, a todas las herramientas que queramos salir, digamos, o salir de esa instancia, tocamos escapar y va a volver a punto inicial, que sería este, ¿sí? El de la herramienta de selección. Tengo otra forma de seleccionar, que es generando recuadros de selección. Vamos a hacer un clic en la pantalla, ¿sí? Un clic cualquiera, en algún punto cualquiera, y vamos a desplazar el mouse. No hace falta mantener apretado la selección, porque al hacer el primer clic ya automáticamente genera un recuadro de selección, y cuando desplazamos el mouse, fíjense que se genera un recuadro azul, en el cual todo lo que quede seleccionado dentro de ese recuadro lo voy a seleccionar, pero todo lo que esté completamente dentro de ese recuadro. Fíjense que a esta línea, la que está acá, que está en diagonal, si a 45 grados, como yo no la estoy seleccionando completa, es decir, no la estoy incluyendo completa en mi recuadro, ¿sí? No me la va a seleccionar. Hago un segundo clic y fíjense que lo que me seleccionó es solamente lo que está acá, por acá. Bien, esta no llegó a seleccionármela porque yo no la incluí completa en la pantalla, ¿sí? Si yo vuelvo a hacer un cuadro de selección y la incluyo, fíjense que ahí la seleccioné completa, si el recuadro la cubre completamente, ahí sí me la va a seleccionar. Bien, hago un segundo clic en la pantalla, entonces ahí seleccioné todos los elementos. Y si quisiera ahora, con el Shift, puedo volver a tocar algunas de las líneas y deseleccionar la que no quiera. ¿Bien? Y si quiero sumar una selección, la selecciono o la toco directamente otra vez, entonces voy a sumar a ese paquete de selecciones toda esa línea o todo lo que yo quiera. ¿Bien? Voy a tocar escape. Hay dos tipos de selecciones. El cuadro de selección que va de arriba hacia abajo, bien, que es este que tiene el recuadro azul, o si no, si vamos de abajo hacia arriba, va a generar un recuadro verde,
que en principio nos puede parecer iguales, o la función o la finalidad es la misma, que es la de seleccionar, pero que en realidad lo que está haciendo es seleccionar ya no todo lo que está incluido dentro de ese recuadro, sino todo lo que toca. ¿Sí? Fíjense que ya ahí, la línea esta que teníamos en diagonal, ¿sí? La de 45 grados, no necesito cubrirla completa porque si solamente la toco, fíjense en un solo punto, en este lugar de acá, al solamente tocarla, ya la estoy seleccionando. ¿Bien? Parece algo medio tonto y sin mucha función específica de eso, pero les puedo asegurar que en determinados momentos, cuando tengamos que seleccionar en lugares complejos, en lugares donde no tenemos tanto lugar, o hay mucha complejidad de líneas o amontonamiento de líneas, este tipo de selección o esta diferencia en la selección es muy importante. ¿Sí? No es lo mismo lo que toca la línea que tener que encerrarla completamente dentro de ese cuadro de selección. ¿Sí? Está bueno porque está diferenciado en colores. ¿Sí? Color verde, color azul. ¿Bien? Queda bien claro esa cuestión. Ahora, podemos seleccionar todo, ¿sí? O por ejemplo todas estas líneas, y si quiero borrarlas, simplemente una vez que las seleccioné, puedo ir a la herramienta, perdón, a la tecla suprimir del teclado, ¿sí? Entonces las borro, ¿sí? Las elimino del archivo. ¿Bien? Si me arrepentí y no las quiero borrar o quiero recuperarlas, puedo venir acá arriba, que está la herramienta deshacer, tocar directamente la herramienta deshacer, entonces volvemos al paso previo, o algo que me parece mucho más práctico y que por ahí está bueno que lo mecanicen, es si yo quiero deshacer una acción, es tocar Control Z. ¿Sí? En el teclado. Mantengo apretado el Control, toco la Z, entonces va a ir un paso previo al que yo estoy haciendo. ¿Bien? Borro algo, me arrepentí, Control Z, vuelve para atrás. Toco otra vez Control Z, vuelve más para atrás todavía. ¿Sí? Va repitiendo, digamos, va deshaciendo todas las acciones encadenadas, obviamente, a todo lo que hice. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero modificar una línea? Por ejemplo, esta línea me quedó media corta. ¿Sí? Tendría que haber llegado hasta, no sé, una medida determinada. Bueno, la selecciono y estos puntos que vemos acá azules son puntos de ajuste. Estos puntos de ajuste nos permite, por ejemplo, seleccionar este punto, ¿sí? Tocarlo, en definitiva, y mover nuestra línea, tanto para arriba, para abajo, extenderla, lo que ustedes quieran. Modificarla es como si la agarramos de ese lugar y la moviéramos de punto. ¿Sí? Entonces nos permite corregir y nos permite cambiar en definitiva la inclinación o el largo de esa línea. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Y si la agarro del medio, en este caso, ¿sí? Es básicamente para moverla. ¿Sí? Si la agarro del centro, me permite moverla así como está completa. ¿Sí? Fíjense que voy seleccionando la que yo quiera y la puedo ir moviendo desde ese punto. ¿Sí? Le vuelvo para atrás, Control Z, Control Z, Control Z. Así volvemos a la base previa que teníamos. ¿Sí? Eso en cuanto a las líneas, ¿no? Después iremos viendo algunas cosas más de las líneas y obviamente hay bastante para desglosar, pero quiero que ahora avancemos con la herramienta que se llama polilínea, que es una herramienta muy importante, ¿sí? Que básicamente la polilínea en principio es igual que la línea, ¿sí? Porque va a generar segmentos, pero estos segmentos van a estar encadenados, ¿sí? Y van a estar siempre referenciados unos a otros. Entonces, cuando entramos acá en polilínea, tocamos acá, en principio van a ver que vamos a generar líneas igual que como habíamos hecho con la herramienta línea convencional, pero cuando nosotros vayamos a apretar la tecla escape, ¿sí? Es decir, salimos del comando de polilínea y toquemos nuestra polilínea, fíjense que cuando la tocamos la va a seleccionar toda junta. ¿Bien? Esto significa que la línea que creamos en realidad no es un segmento, sino que es una continuidad de segmentos. ¿Sí? Son varios segmentos que van a estar siempre relacionados y siempre encadenados unos a otros. ¿Sí? Esto también es importante porque dentro de nuestra forma de dibujo y nuestra manera de dibujar, esta herramienta es clave, ¿sí? Para representar. ¿Sí? Es muy importante. También, esta misma también se puede editar. ¿Sí? Yo puedo seleccionar un punto cualquiera, moverla, ¿sí? E ir editándola sobre la marcha según lo que yo dibujé o me arrepentí o necesito o no sé, lo que sea. ¿Sí? También la herramienta de polilínea tiene la funcionalidad que yo puedo agregarle segmentos. Es decir, bueno,
quiero que, me olvidé una parte del dibujo, entonces me posiciono, por ejemplo, en este punto intermedio, ¿sí? Me posiciono arriba, no hago un clic, no hago nada, solamente me paro arriba con el mouse, y me van a aparecer unas funciones que son la de estirar, añadir vértice o convertir en arco. ¿Sí? Las tres son importantes, porque por ejemplo, si yo me olvidé un segmento, puedo ir a la que dice añadir vértice, entonces le voy a sumar un punto de referencia a partir de esa opción que seleccioné, ¿sí? De ese segmento intermedio que tuve. ¿Bien? Voy acá, añadir vértice, y le voy a ir agregando puntos de ajuste a esa polilínea. ¿Bien? También si quiero moverla, puedo, como les decía, venir acá a la opción que dice estirar, entonces voy a agarrar como ese punto de referencia y modificar la polilínea desde ese lugar, ¿sí? Es como que la voy a agarrar, así como la agarro de este punto y la puedo mover, bueno, lo mismo si la agarro de este punto y pongo estirar, ¿sí? La voy a modificar, digamos, desde ese segmento, desde el centro del segmento en realidad. ¿Bien? Y también esta función de polilínea nos permite, por ejemplo, esta línea convertirla en arco, ¿sí? Que es lo que dice acá. En vez de una línea recta, un segmento, lo convertimos en un arco, ¿sí? Tocamos acá, entonces nos permite editar la forma, ¿sí? Y darle no sé, una circunferencia, una medida determinada, no sé, lo que usted quiera. Estamos hablando, o estamos en realidad jugando un poco en las herramientas, medio como para familiarizarnos un poco en las funciones y después, obviamente, ir aplicándolas en lo que necesitamos, ¿sí? Siempre las polilíneas, como les decía, van a tener un inicio y un final, ¿sí? Y siempre van a estar relacionadas, es decir, siempre van a estar unidas unas a otras, ¿sí? Si yo quiero, por algún motivo, separarlas, ¿sí? Porque por ahí ya no me sirven más unidas, las necesito justamente que se vuelvan cada una independientes como eran las otras, puedo, sobre cualquiera de estos elementos, tocar botón derecho, ¿sí? Del mouse, en vez del botón izquierdo, el botón derecho, y me van a aparecer unas propiedades adicionales, ¿sí? Unas cuantas. Y dentro de la función de polilínea voy a tener otros elementos, ¿sí? Tanto editar polilínea, cerrar, abrir, juntar, invertir, un montón de opciones, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, ¿cómo se dice? Herramientas complementarias, no sé, herramientas adicionales de la misma polilínea, ¿sí? Que es un poco lo que estuvimos viendo ahora, ¿sí? O si no, puedo venir al seleccionarla, puedo venir acá arriba en la herramienta de modificar, hay un simbolito que dice descomponer. Bien, este elemento lo que va a hacer es, cuando yo toco acá, es separarme todos los elementos de la polilínea en distintos elementos separados, ¿sí? O sea, cada uno de los segmentos va a quedar por independizado uno de otro, ¿sí? Eso es en el caso de que yo obviamente me arrepentí y no necesito ya este elemento como una polilínea, sino que lo necesito como elemento suelto, ¿sí? Bueno, yo les voy mostrando ejemplos, cosas que por ahí van a usar y está bueno tenerlas como referencia. Como para que lo vayan mecanizando y vayan encontrando las distintas funciones. Después, eso en cuanto a línea y en cuanto a, bueno, polilínea, ¿sí? Después tenemos algunos elementos que también vienen un poco de la mano de la línea y la polilínea, que tienen que ver con los elementos geométricos, que son el círculo, el arco, ¿sí? El rectángulo o si explicamos acá van a aparecer los polígonos, ¿sí? Distintos elementos que ya tienen una preconfiguración de las líneas básicamente, y nos van a, bueno, obviamente ayudar en la herramienta de dibujo, ¿sí? Si por ejemplo tocamos el círculo, básicamente el círculo, la generación del círculo es siempre desde un punto central, desde un punto inicial, ¿sí? Que sería el centro de la figura. Hacemos clic en cualquier parte de la pantalla, y si desplazamos el mouse, ¿sí? Vamos a generar entonces un círculo a partir de un radio, ¿sí? Un radio determinado. ¿Bien? Tocamos acá, tocamos un segundo punto y podemos escribir, si quisiéramos en el teclado, 100 y hacer un círculo, ¿bien? Que tenga de radio 100 metros, en este caso, porque estamos trabajando en unidades de metros. ¿Sí? Lo mismo con el arco. Este, por ejemplo, es un arco de 3 puntos, es decir, vamos a tocar un punto inicial, un punto final y un tercer punto, perdón, un punto inicial, un punto intermedio, ¿sí? Porque este de generación es mediante 3 puntos, perfecto, que sería un punto, puede ser de la inclinación o por un punto donde yo quiera que pase el arco, y un punto final, ¿sí? Donde termino de darle la inclinación
a ese arco. ¿Sí? Es un arco de 3 puntos. Si desplegamos acá, tenemos arcos de inicio, centro, fin, bueno, distintas funciones, de 2 puntos, de 3 puntos, con radio, con ángulo, con, bueno, distintas funciones, ¿sí? El que está puesto justamente es el de 3 puntos, que es el que más se usa, pero hay distintas generaciones del mismo. Y el círculo lo mismo, ¿sí? Tenemos un círculo para generarlo a partir del radio, para generarlo a partir del diámetro, de 2 puntos, 3 puntos, ¿sí? Con tangentes, bueno, distintas funciones de la misma generación de la figura. ¿Bien? La versatilidad, obviamente, con la herramienta de dibujo, como le decía hoy, esto medio como que hace el paralelo o viene a tener referencia justamente a, bueno, si nosotros estuviéramos en un tablero, estuviésemos dibujando, si son ayudas de dibujo, ¿sí? El rectángulo lo mismo, si tocamos el rectángulo, vamos a generar 2 puntos, un punto inicial, sí que puede ser el de arriba, y un segundo punto, sí que sería el vértice extremo de esa figura. Bien. Las dos formas. Esto siempre generándolo a partir de 2 puntos en el teclado, ¿sí? Pero por ejemplo, en el caso del cuadrado o del rectángulo, nosotros podemos generar la figura a partir de dos medidas convencionales. Por ejemplo, yo sé lo que digamos, quiero estipular lo que mide el ancho y el largo de ese cuadrado. Entonces hacemos un punto inicial, ¿sí? Un punto cualquiera. Nos desplazamos, ¿sí? Dentro del dibujo para estipular, digamos, hacia dónde queremos que se genere el rectángulo en sí. Y vamos a escribir en ese primer rectángulo, ¿sí? Que fíjense que se pone en color azul. Vamos a escribir, por ejemplo, 100. ¿Sí? Vamos a tocar el punto y coma en el teclado, ¿sí? Para cambiar la coma, para cambiar la referencia, y vamos a escribir otro 100, por ejemplo. Entonces me va a generar un cuadrado de 100 por 100. ¿Sí? Luego de vuelta, toco un punto cualquiera, voy a tocar 100, que sería la primera medida, del alto en este caso. Voy a tocar la coma para cambiar la coordenada, ¿sí? Para ir a la coordenada en este caso del ancho, y voy a escribir, por ejemplo, en este caso voy a poner 200. Entonces me va a quedar de 100 por 200, voy a apretar Enter, y automáticamente me va a hacer la medida, ¿sí? del rectángulo. ¿Bien? Eso si yo conozco la medida. Si no conozco la medida, bueno, lo dibujaré directamente arriba, hago 2 puntos en la pantalla, y listo, ¿sí? El círculo lo mismo, ¿sí? Tocamos un punto inicial y ponemos 100, apretamos Enter, bien, el radio va a ser de 100 metros, ¿sí? Y si generé el círculo a partir del diámetro, ¿sí? Bueno, entonces voy a escribir 100 y mi radio va a ser de 50. Bien. Fíjense que todo esto lo dibujamos dentro, volviendo un poco para atrás, lo dibujamos dentro de la capa de fino. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, pará, todas estas figuras que dibujé, voy a seleccionarlas, quiero que no estén en la capa fina, sino que estén, voy a desplegar acá, estén en la capa media. ¿Sí? Entonces hago un clic en la capa media y fíjense que ahí cambió el color. ¿Sí? Se puso un color azul, lo que está dentro de la capa media, y lo que está en la capa fina está en el color magenta. ¿Sí? La polilínea, quiero que esté... ya no tengo más polilínea. Bueno, lo que era la polilínea, quiero que esté dentro de la capa gruesa. ¿Sí? La selecciono, la muevo a la capa gruesa. Entonces lo que yo tenía en la capa gruesa se va a poner con color rojo, y lo que me quedó en la capa fina va a seguir siendo magenta. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo ya no quiero ver más la línea gruesa porque me está molestando en el dibujo, despliego las propiedades de la capa, toco sobre la lamparita y apago todo lo que está dentro de la capa gruesa. Es decir, que ya no veo más lo que estaba, ¿sí? En esa capa. ¿Sí? Si lo quiero volver a recuperar, a ver, toco de vuelta acá y la activo. ¿Bien? Bueno. Hay de todo un poco, ¿sí? Hay algunas cosas que las iremos viendo medias como cruzadas, vemos una cosa, volvemos para atrás, vemos otra, ¿sí? Porque todo va a estar relacionado, obviamente, entre sí. Yo quiero de a poco ir mostrándole algunas cosas para ir avanzando, pero también que vayan teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Porque era tan importante la propiedad de las capas, porque fíjense que ahora como podría tranquilamente ya organizar un poco el archivo, ¿sí? Yo acá lo hice porque directamente había dibujado en esa capa. Si yo cambio la capa, me voy, por ejemplo, a la capa de proyecciones, ¿sí? Y hago un círculo en la capa de proyecciones, ya ese círculo va a estar dentro de la capa. ¿Sí? No va a estar no hace falta que lo mueva, ya directamente me lo va a generar en esa capa. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, obviamente, vamos a ir moviéndolo. Y acuérdense que la capa de proyecciones, nosotros le habíamos puesto una configuración de líneas, ¿sí? Que era justamente de líneas entrecortadas. Entonces,
esa referencia, línea entrecortada, se va a respetar a todos los elementos que estén dentro de la capa proyecciones. ¿Sí? Fíjense ahí. Si hago una línea que estaba dentro de la capa de ejes medianeros, debería salirme, bien, ahí está. Línea con punto y demás. ¿Sí? El grosor de la línea no lo van a llegar a percibir, a no ser que sea una diferencia muy gruesa, ¿sí? de una diferencia muy grande. En esta instancia no van a llegar a percibirlo porque hay muy poca diferencia entre uno y otro, pero sí sepan que esa diferencia de valor de línea, cuando lo imprimamos o cuando tengamos un nivel de detalle más puntual, digamos, sí se va a ver y sí vamos a empezar a referenciarlo diferente. ¿Sí? Laura consulta sobre la cuadrícula que se ve de fondo. La cuadrícula que se ve de fondo básicamente es la referencia, ¿sí? De los cuadrantes de los que estamos trabajando. No es muy importante al uso que nosotros le damos al AutoCAD. ¿Sí? Si estuviésemos trabajando en otro tipo de elementos, nosotros podríamos, esta cuadrícula, por ejemplo, darle una medida. Por ejemplo, si yo tengo un módulo de proyecto que es de 10 centímetros, ¿sí? Toda mi modulación del proyecto es de 10 centímetros, yo podría cambiar esta cuadrícula y llevarla, por ejemplo, 10 centímetros por 10 centímetros, pero tendría como un cuadrillé, como si fuese una hoja cuadriculada, básicamente, que me puede llegar a servir de referencia para el dibujo, ¿sí? Es como si estuviésemos trabajando sobre una hoja blanca o sobre una hoja cuadriculada. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Es muy específico. En principio viene por defecto configurado, no me acuerdo qué medida trae esto, pero es una medida que es bastante grande. Aproximadamente debe ser de 10 metros, sería, ¿sí? Pero bueno, eso también se puede configurar. Si les interesa, después de última la clase que viene, podemos ahondar un poco sobre eso. ¿Bien? Bueno. Hemos visto de todo un poco. Lo único que me quedó acá de rectángulo, porque me fui un poco por las ramas, es el del polígono. Sí que también es importante que lo vean. El polígono, ¿sí? Nos permite a nosotros configurarle la cantidad de caras. ¿Sí? Como es un polígono justamente, cuando abrimos la herramienta, va a decir indica el número de lados. Por defecto vienen 4, pero podemos ponerle, por ejemplo, 8. Escribimos el teclado 8, apretamos Enter. ¿Sí? Entonces ahora cuando generemos bueno, también nos permite configurar si es inscripto o circunscripto, ¿sí? Dentro del círculo. Pero más allá de eso, cuando hagamos la pieza o el elemento, fíjense que ahí generó, digamos, un polígono de 8 lados, ¿sí? O un polígono de la medida que yo le di. Si le pongo que un polígono de 3 lados, ¿sí? Básicamente va a ser un triángulo. Y encima con la línea punteada. Bien. No entiendo muy bien la consulta, Jorge. Jorge está consultando sobre que se le retrotrae la barra. La barra te refieres al menú de acceso, este de acá. Este que yo veo acá. Porque en realidad, bueno, no importa tenerlo todo el tiempo a la vista. Lo único que importa es que vos accedas o lo agregues, digamos, lo puedas desplegar para lo que vos necesites, seleccionar y mover una capa a un lugar u otro, y después si se cierra no pasa nada, ¿sí? Si se mantiene ahí al margen. Habría que ver el caso puntual, a ver cómo te está pareciendo, por las dudas, pero a grandes rasgos no es muy importante esto. ¿Sí? Como les decía, la manera de trabajar con las capas es básicamente, primero selecciono, si me acuerdo, ¿sí? Porque por ahí a veces estamos embalados en el dibujo y a veces dibujamos y después asignamos capas. Si me acuerdo, primero elijo la capa en la cual quiero trabajar, después genero el elemento, la línea o lo que sea, ¿sí? Y si me llegué a olvidar, o sea, lo dibujé y después me acordé que le tenía que poner la capa, bueno, una vez que lo dibujamos, tomamos el trabajo de seleccionarlo, ¿sí? Y lo movemos a la capa deseada. Selecciono todo y lo muevo, por ejemplo, a la capa proyecciones. ¿Sí? Eso depende como ustedes lo vayan un poco mecanizando y como quieran hacerlo, si no hay drama con eso. Tiene que ver con un poco con el trabajo. Pero bueno, por hoy, ¿sí? Estamos. ¿Sí? Al que ya vienen más o menos trabajando un poco el programa, les habrá parecido por ahí todo esto medio sonso. Pero bueno, son cosas importantes, ¿sí? La clase que viene ya sí nos vamos a meter un poco más en ejercicio. Vamos a agarrar la planta, así que yo ya la subí en aula 9. Cuál es el documento para trabajar. Pueden trabajar con este o pueden trabajar con un ejercicio de un proyecto que ustedes quieran documentar, no hay problema, lo que ustedes quieran. Lo importante es que ejerciten, ¿sí? Pero bueno, en esta primera clase yo lo que quería era medio como romper un poco el hielo, más que nada con los que nunca han usado el programa,
¿sí? Y hacer todo esto que yo hice, bueno, háganlo, ejerciten, prueben, toquen, investiguen cada una de las herramientas y traten de darle un poco de cotidianidad a todo esto, ¿sí? Porque ya la clase que viene nos metemos básicamente con las herramientas modificar, que son principalmente las herramientas con las cuales vamos a dibujar y con las que vamos a ya darle forma a la planta en sí o a la documentación en sí. Para la instalación del programa, que consulta Margarita, yo dejé un link, ¿sí?, de descarga de AutoCAD 2019, pueden buscar algún otro, o bueno, no hay ningún problema, lo que ustedes quieran. Ya están las recomendaciones, hay un paso a paso, hay un video explicativo, ¿sí? No es tan fácil, pero si siguen el paso a paso no van a tener problema, ¿sí? No es tampoco nada de otro mundo, solamente que tienen que, para instalarlo fácil, el tema es validarlo, ¿sí? Que lo valide y les quede la versión para que las puedan usar siempre, ¿sí? Y si no, bueno, me consultan y les paso a algún técnico de confianza porque lo instalen, si es que están muy perdidos con la instalación, ¿sí? Yo en lo que puedo ayudarles, los voy a ayudar realmente, ¿sí? Pero a veces es difícil a distancia todo ese mecanismo. Si estuviésemos todos en un lugar y reunidos, me quedo un rato y le instalo el programa a cada uno en la compu, ¿sí? Pero bueno, estamos así por Zoom. Pero bueno, por hoy nada más, ¿sí? La clase que viene ya vamos a profundizar un poco más, por eso es importante que los que todavía no han tocado nada del programa y la primera vez que agarren el programa, ejerciten un poco, se amiguen un poco con todo esto que estuvimos charlando, ¿sí? Y que porque ya la clase que viene sí vamos a empezar a meterle un poquito más mano a el dibujo en sí, ¿sí? Empezar a las cuestiones prácticas, a profundizar un poco en algunas herramientas que son más complejas y que bueno, van a tener que tener por lo menos algo de práctica de cancha ya del programa, ¿sí? Si hay alguna duda, es el momento. Si no, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Yo ya les digo, voy a dejar ahí toda la documentación en el aula 9. Y si quieren, armo un grupo de WhatsApp, el que quiera se mete, ¿sí? Pongo un link de invitación y el que quiera se mete desde ahí directamente, no hace falta que yo los agregue manualmente, se meten desde ese lugar, ¿sí? Y se van sumando al grupo de WhatsApp si quieren. Y si no, tienen mi mail ahí, el correo de contacto que es leomorea@gmail.com, me hacen la consulta por ahí, ¿sí? Bueno, lo genero luego al grupo así los tienen. Nada más. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el lunes. Gracias, nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.